Cordial saludo. Mi nombre es Ingrid Yurley Zambrano Gómez. Soy estudiante de licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Esta actividad hace parte del curso de Pensamiento Crítico. A continuación, voy a explicar la propuesta metodológica basada en estrategias que ayudan a crear conciencia en el desarrollo del pensamiento crítico como una manera de promover la formación de la ciudadanía. Para comprender mejor esta propuesta metodológica, es necesario tener claro el significado de pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el modo de pensar de cada ser humano, referente a algún tema, contenido o problema en el que el pensante mejora la calidad de su pensamiento. En palabras más entendibles, es un método de análisis donde se entiende y evalúa la manera como se organizan los conocimientos para interpretar dicha situación. Para que la sociedad sea crítica, debemos abordar el pensamiento crítico desde la familia, la escuela y la sociedad, ya que estos son los ejes primordiales para formar personas líderes, autónomas e innovadoras que actúen e intercambien ideas en busca de soluciones a determinados problemas. Existen unas características que identifican a una persona crítica, tales como agudeza perceptiva, cuestionamiento permanente, construcción y reconstrucción del saber, mente abierta, coraje intelectual, autorregulación, control emotivo y valoración. El desarrollo del pensamiento crítico en la ciudadanía es una responsabilidad de la educación. Por ello, se plantea una actividad pedagógica para desarrollar con niños y jóvenes. Es una estrategia basada en los medios de comunicación, ya que son ellos quienes imparten la información a la ciudadanía y a la cual debemos reaccionar impartiendo observaciones y críticas con un pensamiento crítico y reflexivo. También se implementará la estrategia basada en el diálogo participativo, el cual consiste en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. A continuación, explicaré en qué consiste cada estrategia. Estrategia basada en medios de comunicación. Esta consiste en llevar a cabo una serie de fases que ayudan al desarrollo del pensamiento crítico. Primero, se debe clasificar la noticia, es decir, tener claro qué sector de la sociedad hace referencia, describir en términos propios qué es lo que dice y quién lo dice, la intención del autor y el impacto real, cuál es la intención del autor al describir ese texto, y cuál es el impacto real del texto o de la información en la sociedad, de qué manera es recibida la información, qué sentimientos genera en las personas, qué gestos o expresiones faciales tienen las personas cuando reciben la información. Conocer los términos. Es importante comprender muy bien el significado de los términos que hacen parte de un texto, para acceder con mayor facilidad al significado, redactar una lista de términos desconocidos, buscar la definición y adaptarla de acuerdo con el contexto. Estructura de los argumentos. Buscar en la noticia o en la información recibida la premisa principal y las conclusiones que se derivan de esa premisa. ¿Existe una relación lógica? ¿La estructura del argumento es adecuada? Las conclusiones se desprenden de la idea principal. Validez del texto. Es de gran relevancia verificar la validez de la información a la luz de otras fuentes que permitan realizar tal verificación. ¿Es verdad lo que dice el texto? ¿Qué evidencias lo apoyan? En ese punto, si no es posible realizar una verificación de primera mano, se puede contactar a personas del lugar, realizar un intercambio cultural
que permita confirmar la información recibida a través de los medios de comunicación. Explicación, es decir, con términos propios, explicar adecuadamente la información recibida de tal manera que las otras personas puedan acceder a ella con mayor facilidad. Y por último, definir las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones que se pueden exponer después de estudiar dicha información? Estrategia basada en el diálogo participativo. La escuela se ve enfrentada a la necesidad de cambiar su esquema formativo, teniendo en cuenta que los estudiantes que a ella llegan a aprender tienen sus vivencias en una sociedad donde el saber ya circula libremente, han adquirido muchos conceptos fundamentales en su medio. Para llegar a tal fin, se deben promover estrategias de aprendizaje basadas en el diálogo participativo, las cuales, desde el punto de vista filosófico, consisten en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. El docente está atento a plantear las posibles contradicciones o impredicciones para fomentar el análisis. El docente trata de que sean los mismos estudiantes los que caigan en cuenta de sus propios errores y no se teme a la discusión siempre que se logre llevar el hilo del discurso. Algunas de las etapas a tener en cuenta en la aplicación de dicha estrategia son: fijar metas y objetivos comunes. El docente fija un tema que ha de ser de interés para el grupo y que ha de estar de acuerdo con el área abordada. Ese tema es el punto de partida para generar disposición en el grupo y por tanto para tratarlo de forma activa y participativa. Hacer encuadre de la actividad. Se indica como básicas la escucha activa y la participación. Se sigue una misma línea de discusión de las ideas teniendo en cuenta la pregunta que se está discutiendo. Plantear la pregunta principal. Es la pregunta en torno a la cual girará la discusión. Ha de ser una pregunta motivadora que genere el interés de los estudiantes. Generar otras preguntas. Se continúa con la metodología de pregunta, cuidando de mantener el hilo de la reflexión y de ahondar en profundidad. Periódicamente es debido resumir. El resumen ayuda a hacer claridad sobre lo que ha resuelto y sobre lo que aún falta por resolver. De este modo se mantiene viva la discusión y se logra avanzar en profundidad. Conclusiones. De manera también grupal, se sacarán las conclusiones a las que se han podido llegar y lo que aún quedaría como tema para una nueva sesión. Y por último, se llevará a cabo la evaluación. Como etapa final es fundamental la evaluación. Se realiza con la misma metodología, el diálogo participativo. Sirve para madurar en la aplicación de la estrategia y fortalecer los elementos básicos que posibilitan el futuro éxito de esta actividad. La escucha activa, la participación clara y fundamentada, el mantener el hilo de la elaboración grupal. Este método es importante para generar procesos de aprendizaje basados en el respeto al otro y el docente o quien lidere la actividad debe estar bien informado sobre el tipo de preguntas que va generando, ya que este aspecto es básico para garantizar la productividad de la actividad. Es de gran relevancia que en los colegios de nuestro país la educación se enfoque en la enseñanza del pensamiento crítico, es decir, que cada docente se centre en enseñar a sus alumnos a ser razonables en cuanto a la expresión de sus opiniones. Es un deber de los estudiantes enseñar al alumno a aprender a adquirir una autonomía intelectual. El pensamiento crítico es la parte fundamental de la sociedad en general. Muchas veces creemos en algo o en alguien porque simplemente dice tener experiencia o conocimiento en el contenido. Y la cuestión no es de creer la información porque sí, sino por las evidencias y argumentos que existan a favor o en contra del tema.
Es indispensable ejercer el pensamiento crítico en la sociedad, ya que éste ayuda al progreso de los ciudadanos y a través de ellos se realizan las aportaciones por sí mismos, validan y respaldan sus ideas, contribuyen al gran desarrollo social, económico, moral y político de una comunidad en general. Para pensar críticamente y tomar una mejor posición de lo analizado, es necesario tener una educación que transmita un conocimiento absoluto, proporcionando una demostración donde las decisiones y comparaciones sean propias de sí mismo. Es obligación de las instituciones educativas incentivar a los docentes a que orienten a sus alumnos sobre el pensamiento crítico, enseñando cómo obtener una autonomía moral para que ellos aprendan a conocer lo que está bien de lo que está mal, lo que nos hace bien y lo que nos hace mal como ciudadanos y como muchas gracias.